Para comprender la magnitud de lo que ocurrió en las llanuras de la Unión Soviética a partir de junio de 1941, es imperativo despojarse de la visión romántica de la guerra convencional. Estamos ante un suceso que la historiografía moderna define como una Vernichtungskrieg, o guerra de aniquilación. El contexto sociocultural de la Alemania nacionalsocialista había deshumanizado al adversario soviético mucho antes de que se disparara la primera bala, construyendo una narrativa donde el eslavo no era un oponente político, sino un Untermensch, un subhumano cuya existencia era un obstáculo biológico para el espacio vital germano. Del otro lado, el contexto soviético estaba marcado por una década de purgas brutales y un proceso de industrialización forzada que había preparado a la población para un sacrificio colectivo sin precedentes bajo el mando de hierro de Joseph Stalin. Las Waffen-SS surgieron originalmente como una guardia pretoriana de élite para Adolf Hitler, pero para el inicio de la Operación Barbarroja, se habían transformado en un brazo militar autónomo, una orden ideológica armada que operaba en paralelo a la Wehrmacht, pero con una autonomía técnica y moral terrorífica. Figuras clave en la expansión de este cuerpo fueron hombres como Paul Hauser, considerado el padre de las Waffen-SS, quien insistió en un entrenamiento físico extremo y una camaradería que rompía las jerarquías tradicionales prusianas para sustituirlas por una lealtad ciega al Führer. Hauser fue el arquitecto técnico de la estructura de las divisiones SS, permitiendo que unidades como la Das Reich o la Totenkopf operaran con una agresividad fanática que a menudo rozaba el suicidio táctico. A diferencia de los soldados regulares, los miembros de estas divisiones eran adoctrinados en la creencia de que la piedad era una debilidad burguesa y que el exterminio de la retaguardia enemiga era tan necesario como la victoria en el frente. Del lado soviético, la defensa de la patria recayó en figuras de una voluntad inquebrantable, como el mariscal Georgi Zhukov, quien entendió que contra las SS no se podía luchar con elegancia, sino con una masa crítica de hombres y acero que aplastara la calidad técnica alemana. Sin embargo, el Ejército Rojo también produjo mártires que fallecieron en honor a la causa con una abnegación que desconcertó a los oficiales alemanes. Un ejemplo fundamental es el de Alexander Matrosov, un joven soldado que, en 1943, entregó su vida al lanzarse sobre la mirilla de una ametralladora alemana para permitir que su unidad avanzara. Su sacrificio se convirtió en el arquetipo del héroe soviético absoluto. Igualmente relevante fue la figura de Zoya Kosmodemianskaya, una partisana de 18 años capturada por los alemanes mientras saboteaba líneas de suministro. Zoya fue torturada y ahorcada, pero sus últimas palabras antes de morir instaron a sus compatriotas a no rendirse, convirtiéndose en un símbolo de la resistencia civil frente a la barbarie de las SS. La técnica de combate de las Waffen-SS se basaba en el uso coordinado de blindados y granaderos motorizados, una punta de lanza que buscaba el colapso psicológico del adversario. Es jugoso mencionar que el choque entre estos dos gigantes no se limitó a las trincheras. Fue una competencia técnica por la producción de acero y la resistencia térmica del combustible en inviernos de 40 grados bajo cero. En el bando alemán, comandantes blindados como Mako Wetman, unas de los tanques de la SS, personificaron la letalidad técnica del sistema, aunque su propia muerte en 1944 simbolizó el agotamiento final de la élite guerrera nazi frente al avance aliado. El contexto sociocultural del frente oriental permitía atrocidades que en el frente occidental eran impensables. Las Waffen-SS no solo combatían, sino que gestionaban los Einsatzgruppen, donde oficiales como Reinhard Heydrich diseñaron la logística del exterminio masivo en los territorios ocupados. Datos duros revelan que la tasa de mortalidad de los prisioneros soviéticos superaba el 57%. Se estima que más de 3 millones de soldados del Ejército Rojo murieron en cautiverio debido a una política deliberada de hambre. La respuesta soviética fue igualmente implacable, personificada en la Orden número 227 y en la labor de francotiradores como Vasily Zaitsev, quien durante la batalla de Stalingrado eliminó a cientos de oficiales alemanes, demostrando que la paciencia y el sigilo eran armas tan eficaces como el Blitzkrieg. La batalla de Kursk, en julio de 1943, representa el clímax técnico de este enfrentamiento, donde las divisiones de élite de las Waffen-SS chocaron contra defensas soviéticas de 8 capas de profundidad. Allí,
El mito de la invencibilidad de las SS se quebró ante la capacidad de la industria soviética de reemplazar cada tanque perdido por 3 nuevos, una realidad económica que el Tercer Reich nunca pudo igualar. Científicos militares han analizado cómo la radicalización del conflicto llevó a las Waffen-SS a reclutar extranjeros de naciones ocupadas, mientras la URSS movilizaba a figuras como Lyudmila Pavlichenko, la francotiradora más exitosa de la historia, quien viajó a Estados Unidos para pedir un segundo frente mientras cargaba con el peso de 309 enemigos abatidos. El suceso de la caída de Berlín fue el acto final, donde unidades como la División Charlemagne, compuesta por voluntarios franceses de las SS, combatieron hasta el último hombre defendiendo el búnker de un Führer que ya los había abandonado. Incluso figuras como Heinrich Himmler, el arquitecto de las SS, intentaron negociar una paz por separado al final de la guerra, demostrando una desconexión total con la realidad técnica de un conflicto que ellos mismos habían convertido en existencial e irreversible. Analizar este choque hoy nos obliga a observar las cicatrices que dejó en la memoria colectiva de Europa. El miedo al otro y la glorificación del sacrificio militar siguen siendo herramientas políticas poderosas en la región. En estos días, el tema de las Waffen-SS y su enfrentamiento con la URSS ha dejado de ser una mera curiosidad histórica para convertirse en un campo de batalla de la guerra de información contemporánea. Observamos con preocupación cómo en ciertos países se intenta rehabilitar a legionarios locales de las SS como héroes nacionales, ignorando su complicidad técnica en las masacres de civiles. Por otro lado, en la Rusia actual, el recuerdo de héroes que fallecieron en honor a la causa, como Nikolai Gastello, un piloto que estrelló su avión ardiendo contra una columna de tanques alemanes, se utiliza para amalgamar un nacionalismo que justifica políticas actuales bajo la sombra de la Gran Guerra Patria. Los archivos sobre las atrocidades de las Waffen-SS siguen siendo objeto de estudio para criminólogos y sociólogos que buscan entender cómo una sociedad educada puede descender a niveles de barbarie industrializada. La mirada de los veteranos de ambos bandos nos devuelve el reflejo de un tiempo donde la humanidad fue suspendida por decreto y donde el acero y el fuego fueron los únicos lenguajes válidos. Al final, el enfrentamiento entre las Waffen-SS y la URSS permanece como la advertencia definitiva sobre lo que sucede cuando el fanatismo se apodera de la tecnología militar y la empatía es declarada un crimen de Estado. La estepa rusa sigue ocultando hoy en día los restos de millones de hombres cuyos huesos, mezclados en el fango, son el único testimonio honesto de un conflicto que no tuvo ganadores morales, solo supervivientes marcados por el horror de lo que fueron capaces de hacer.